Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Veo una población muy joven, son de un colegio, el Liceo Alemán. ¿Hay más gente de otros colegios por aquí? ¿Cómo de qué cursos son ustedes, los más jovencitos? Primero medio, linda edad. Son jóvenes, están llenos de energía. Después de 20 años empieza a doler los huesos, la articulación. No. Bueno, yo empecé a estudiar física, o sea, creo que me empezó a gustar la física como a la edad de ustedes, como en primero medio, octavo, y me gustaba mucho la ciencia en realidad, me gustaba las ciencias naturales, la química, la genética, me gustaba mucho escuchar de eso, pero lo que mejor me iba era en matemática y física, ¿ya? Pero igual me gustaba mucho la biología y estuve a punto de decidir cosas como en la dirección de neurociencia y cosas así. Pero algo hizo una gran diferencia. Fue el profesor de física que tuve en segundo medio, que era un profesor súper riguroso, que hacía problemas súper difíciles y toda la gente sacaba unos en eso. Entonces para mí era un desafío y empecé a trabajar bien duro y creo que ahí me di cuenta que era físico teórico, porque no sé si ahora ustedes como estudiantes se quedan hasta las 3 de la mañana resolviendo algún problema, calculando, tomando Nescafé, ¿no? O café. Nadie hace eso, ¿verdad? Bueno, si alguien lo hace, lo felicito. En cualquier área, en literatura, en ciencias naturales, lo que sea. Ya sigan por ese camino. Bueno, voy a comenzar mi charla. Entonces, bueno, el título, obviamente, En busca de la teoría del todo. Y es esta idea que muchos físicos han tenido y filósofos han tenido, que es pensar que el mundo no es aleatorio, tiene que haber un orden o un principio. Es frustrante siempre no saber lo que va a pasar o pensar que las cosas no tienen razón, ¿ya? Y bueno, este principio, si ustedes quieren, no necesariamente tiene que venir de la física. Uno puede pensar, hay algo único en el universo desde lo cual todo se produce, toda la realidad se construye, ¿ya? Ahora voy a abordar este tema desde el punto de vista de la física. Pero ¿cómo comienza todo esto? Entonces, bueno, cuando éramos unos seres primitivos incluso, reflexionábamos sobre, uno ve la luna, dice qué es la luna, por qué está ahí, por qué gira, por qué cambia sus dimensiones, a veces está llena, a veces la mitad, no sé, como el sol también, por qué el sol calienta, y bueno, todas las cosas, qué son las cosas que crecen de los árboles, por qué. Entonces uno pregunta, hace este tipo de preguntas, y, y bueno, a partir de estas preguntas y la necesidad de responderlo en las primeras etapas de la civilización, construimos muchos mitos, ¿ya? Entonces aquí hay un mapa de mitos alrededor del mundo que, bueno, no lo voy a mencionar todo, pero quizá aquí en Chile pueden ver, no sé, Cai Vilú, que es como dentro de la cosmogonía mapuche, son los que dieron forma a la Tierra, básicamente. Y bueno, ya sí hay otros mitos, ahí está Rómulo y Remo y los dioses del Olimpo, ¿ya? Entonces teníamos ese tipo de explicaciones, pero cuando las civilizaciones empezaron a interactuar, las diferentes culturas empezaron a interactuar, digamos, como en Grecia sobre todo, la gente se empezó a dar cuenta que, bueno, tenemos diferentes creencias, creemos en diferentes dioses, y algunos, los menos conservadores quizás, se cuestionan a uno, es como, oye, mis creencias son realmente válidas porque, ¿por qué en particular lo que creo yo es válido y lo que cree otro es incorrecto? No, es un poco arbitrario eso. Entonces, aparece la necesidad de entender la realidad más sistemáticamente, de una forma menos subjetiva, ¿ya? Y eso es equivalente a transitar desde los mitos al logos, ¿ya? Que el logos representa el razonamiento. Y así nace la filosofía, ¿ya? Entonces ustedes saben los grandes filósofos de Grecia, Sócrates, Platón, etc. Y bueno, ¿qué es la filosofía? En el fondo es todo lo que puede ser pensado
la filosofía piensa y cuestiona todo, ¿ya? Entonces, cada vez que ustedes tengan un problema, cualquier problema, ¿ya? Si tienen un problema con un pololo o con una polola, ustedes se pueden sentar y empezar a reflexionar sobre el amor. Después de 5 minutos van a estar haciendo filosofía sobre el amor, ¿ya? Entonces, a propósito, les recomiendo Descartes. Cuando tengan problemas del corazón y estén así llorando, lean Descartes, ¿ya? Descartes habla de que la relación del amor es una relación de dominio, ¿ya? Bueno, fue esa parte quizás, pero... Ya, entonces, bueno, aquí hay una serie de documentales, porque ahora ya no sé si enseñan filosofía en el colegio, así que... pero en YouTube está este canal que me gusta mucho sobre filosofía de Pablo Feynman, y son varios capítulos donde se habla mucho sobre filosofía de una forma muy pedagógica. Bueno, en algún momento apareció Roger Bacon, ¿ya? Este filósofo, en 1214, y él dice, mira, la filosofía no es suficiente, o sea, ponerme a pensar no es suficiente sobre los problemas, porque igual uno puede desviarse y dar cualquier respuesta, a pesar de pensar mucho sobre un problema, cualquier respuesta que no tiene sentido a algún problema. Entonces, es importante contrastar la razón con la experiencia, ¿ya? O sea, pensar algo, reflexionar algo, y bueno, verificarlo si es que es válido o no, ¿ya? Entonces, de esta persona nace una corriente filosófica que se llama el empirismo, ¿ya? ¿Qué tiene que ver con esto? Con que la experiencia tiene que correlacionarse con la realidad. Entonces, bueno, seguidores de esta corriente son los primeros científicos que aparecen en la historia, o protocientíficos le podríamos llamar, que es Galileo Galilei, por ejemplo, Isaac Newton y Robert Hooke, ¿ya? Supongo que ustedes han escuchado sobre estos personajes. Entonces, la física intenta explicar todos los fenómenos, ¿ya? Todos los fenómenos naturales, no los fenómenos sociales necesariamente. Por ejemplo. Entonces, para esto la física emplea un poderoso lenguaje, un lenguaje súper poderoso. ¿Cuál es el lenguaje? ¿Cuál creen ustedes? ¿Ah? Matemática, claro, las matemáticas. Yo sé que a ustedes no les gusta mucho la matemática, no, pero espero que no. Espero que cambien su actitud porque, por lo menos al final de esta charla, se van a dar cuenta que la matemática es algo maravilloso, ¿ya? De verdad, de verdad. Aparte que es una de las carreras mejor pagadas, así que igual piénsenlo. Entonces, aparte de esto, de este lenguaje, usamos el método científico, ¿ya? Entonces, el método científico es una serie de pasos por los cuales uno pasa para producir un conocimiento científico. Entonces, por ejemplo, uno puede partir en realidad en cualquier parte, en realidad, en cualquier parte, pero podemos empezar por observar, ¿ya? Bueno, el primer círculo es observar. Entonces uno observa un fenómeno y dice, oh, ¿por qué está pasando esto? Que empieza a hacer preguntas, ¿por qué así? ¿De dónde viene? No sé. Y después uno genera alguna hipótesis, uno dice, ah, yo creo que es porque, bueno, pasa esto y bla, bla. Y luego uno prueba la hipótesis, hace algún experimento, ya verifica si es que lo que uno piensa, la hipótesis es correcta o no, y concluye. ¿Ya? Y luego termina, o sea, no necesariamente con un report, pero uno queda con una conclusión de lo que pasa, y luego puede seguir elaborando ese conocimiento, observar más cosas, o hacer experimentos, forzar el modelo que uno obtiene, y estresarlo, digamos. Entonces, el objetivo del método científico y del lenguaje y de la física en general es obtener un modelo matemático, ¿ya? Que nos permita predecir el fenómeno. O sea, aquí lo que busca la física es la predicción y con mucha precisión, ¿ya? Y bueno, eso ahí es donde uno obtiene un modelo matemático. Ahí ustedes lo ven, recién graduado, tiene un futuro esplendor. ¿Es matemático él? No. Fenómenos. Entonces, la física quiere explicar los fenómenos, entonces hablemos de algunos fenómenos. Entonces, por ejemplo, ahí en el primer cuadro, ¿qué es lo que ven ustedes? ¿Es una manifestación de qué fenómenos? ¿Qué hay ahí? Hablen fuerte, fuerte. Tormenta eléctrica, ¿ya?
Entonces la tormenta eléctrica recibe el nombre por el fenómeno es eléctrico, ¿ya? Entonces hay carga eléctrica en eso. A propósito, este se llama el rayo de Catacumbo, sí, que está en Venezuela y es un rayo permanente. Entonces la atmósfera descarga energía ahí permanentemente, eso siempre está. Y eso es súper importante para la Tierra porque así se genera el ozono, ¿ya? Que es súper importante para la atmósfera. Entonces, digamos que ahí hay cargas eléctricas. Y acá abajo, ¿qué hay? Perdón. Sigamos. Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurren las cargas? Entonces, bueno, antes seguramente, cuando estábamos en la etapa de los mitos, inventábamos que un dios, no sé, se enojó y se manifiesta así. Bueno, pero esa explicación es muy satisfactoria. Entonces, en realidad lo que pasa es que cuando hay una diferencia, por aquí hay colegas de glaciología que seguramente saben explicar mucho mejor esto, pero bueno, básicamente lo que ocurre es que cuando hay una diferencia de temperatura alta entre la superficie de la Tierra y la atmósfera superior, suben corrientes de aire, ¿ya? Entonces imagínense las moléculas de aire que van subiendo y algunas van más lentas que otras, entonces como que se friccionan unas con otras y esas moléculas empiezan a perder electrones, ¿ya? Entonces los electrones quedan como rezagados en la parte de abajo de la nube y arriba llegan las moléculas cargadas positivamente. Entonces cuando hay suficiente... y bueno, como hay carga eléctrica ahí, el suelo también adquiere cargas positivas, ¿ya? Entonces cuando hay suficiente carga, el medio de la nube deja de ser un aislante eléctrico y se forma una ruptura eléctrica. Entonces, las cargas repentinamente vuelven a su lugar para neutralizar la nube, ¿ya? Y eso son lo que pasa con este fenómeno de rayos. Acá abajo, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué fenómeno es este? Una aurora boreal. ¿Ya? Esto ocurre en el Polo Norte, desde los países escandinavos se ven estos fenómenos. Y bueno, ahí lo que ocurre es que esto se relaciona a partículas que se producen en la superficie del Sol y salen todas disparadas desde el Sol y ionizadas. ¿Ya? Eso significa que tienen una carga eléctrica distinta de cero. Pero está el campo magnético de la Tierra que funciona como escudo. Entonces lo que ocurre es que las cargas eléctricas se desvían y por la única parte por donde pueden entrar o son desviadas por el campo magnético hacia el polo norte, ¿ya? Entonces, digamos, por el polo norte magnético es por donde pueden entrar a la atmósfera y, bueno, uno sabe, digamos, en física se sabe que cuando una carga eléctrica está acelerada emite una radiación magnética y la radiación magnética se percibe en forma de luz. Ya. Entonces, ese es un fenómeno, estos ambos son fenómenos electromagnéticos. En este cuadrante, ¿qué es lo que vemos? Estrellas, quizá hay algunos planetas, ahí está la Luna. Ya, digamos que, y bueno, puse el mar ahí porque hay mareas. Entonces, esas son consecuencias de otra fuerza que está por ahí, que es la gravedad. Hay un estudiante por ahí que está diciendo todo muy correctamente. Bueno, eso es la gravedad. ¿Y qué ocurre? Lo que se sabe es que cualquier cuerpo que tiene masa, dos cuerpos que tienen masa, se atraen gravitacionalmente, ¿ya? Cuando los cuerpos son muy chiquititos, esa fuerza no se percibe, ¿ya? Pero cuando las masas son muy grandes, sí. Entonces lo que hace la Luna es, en el fondo, una masa muy grande que atrae la masa de agua y hace como que el agua se adquiera una forma diferente a la de la Tierra, más como un huevito, ¿ya? Que siempre está apuntando hacia la Luna. Entonces es un fenómeno gravitatorio. Aquí hay otra cosa, perdón, que es más difícil de ver, ¿ya? Esto es se llama cámara de vapor, ¿ya? Donde se encuentra vapor saturado, ¿ya? Entonces el vapor saturado está lleno de vapor, pero cualquier perturbación, por pequeñita que sea,
dentro de la cámara, dentro del vapor, hace que el agua se condense y se formen gotas de agua. ¿Ya? Entonces, esta cámara es suficiente para detectar otro tipo de fenómenos, que son los fenómenos de tipo nuclear. ¿Ya? Entonces, lo que ocurre es que bueno, cuando se desintegran algunos núcleos atómicos, generan partículas que salen disparadas y perturban las partículas de vapor y bueno, se condensa y se forman estos trazos, ¿ya? Que uno puede observar. Entonces, este es un fenómeno de las fuerzas nucleares. Entonces, bueno, así es como la física logró entender estos fenómenos sin tener que apelar a los mitos. Entonces, la física también es súper ambiciosa, ¿ya? La física quiere comprender todos los fenómenos a toda la escala, desde escalas subatómicas, que significa cosas que son mucho más pequeñas que los núcleos atómicos o que los átomos, hasta escalas humanas, que son escalas ambientales, ¿ya? Como las que estamos aquí, no sé, lanzo esto y sé exactamente dónde va a caer, y hasta escalas cosmológicas, ¿ya? Entonces, esta es como una foto del fondo electromagnético del universo, ¿ya? Entonces, así se ve en el fondo de microondas electromagnéticas del universo, que es como una representación del universo en un estado muy ancestral. Les dejo ese link para que vean una aplicación donde pueden ver, es como un viaje a través de las diferentes escalas, de donde pueden ver desde las escalas subatómicas hasta la estructura más grande del universo, y ahí explico algunas cositas, así que lo dejo por si les interesa verlo. Entonces, una pregunta. Si uno empieza a pensar cómo interactúan todas las cosas, por ejemplo, no sé, sostengo este puntero con mi mano y aquí hay muchas fuerzas interactuando. Está la fuerza de gravedad, está la fuerza de mi mano que impide que la cosa caiga. Pero también, no sé, está la fuerza del aire que está circulando alrededor de nosotros, que impide que nos movamos tan fluidamente. Entonces, uno podría decir, si uno empieza a ver todas las cosas en las cuales hay fuerza actuando, uno podría llegar a la conclusión de que hay muchas fuerzas. Y esa idea es un poco fea, porque, o sea, como que el infinito número de cosas es una idea que en realidad no es muy humana, ¿ya? Entonces, uno se pregunta si existen fuerzas fundamentales más fundamentales que otras, tal que todas las demás fuerzas, como las que se ilustran aquí, se deben a alguna combinación de estas fuerzas o alguna manifestación de estas fuerzas. Por ejemplo, aquí, estos niños están empujando esta persona en el carrito y, bueno, tocan con sus manos la superficie de la silla y de la espalda del niño y lo empujan. Entonces, en esos puntos, ¿qué fuerzas están actuando? ¿Cómo le llamaríamos? Movimiento, sí. Sí, uno está transfiriendo energía cinética en el movimiento, pero está dando un impulso. Cuando uno cambia la velocidad de algo, se dice que está dando un impulso. Bueno, entonces, en realidad, no es una fuerza, no es la fuerza de contacto en realidad, se percibe como una fuerza de contacto, pero en realidad lo que está pasando es que en cada superficie que entra en contacto están los átomos y las moléculas que constituyen esa superficie. Y bueno, lo que hace uno es acercar los átomos de las moléculas de una superficie con las de otra y los enfrenta. Entonces, lo que sabemos es que las cargas opuestas se atraen y las cargas iguales se repelen, ¿ya? Entonces, lo que ocurre cuando dos superficies se acercan es que, digamos, la nube electrónica de los átomos, de las moléculas y los núcleos atómicos que tienen la misma carga se repelen, ¿ya? Y hay una pequeña atracción entre los electrones del átomo de la otra superficie con los de esta otra superficie, con los protones de esta superficie, pero esa fuerza no supera la fuerza de repulsión de los otros, ¿ya? Entonces, por eso los átomos, en realidad cuando estoy haciendo esto y no puedo atravesar así mis dedos, es porque los átomos se repelen fuertemente, ¿ya? Entonces, la fuerza de contacto es o no una fuerza fundamental,
O sea, no hay algo que se llame fuerza de contacto. Si hablamos de fuerza de contacto, en realidad estamos pensando en la interacción electromagnética, ¿cierto? Entonces, en realidad es una manifestación de la fuerza electromagnética. Entonces, no es una fuerza fundamental. Entonces, bueno, tiene que haber algún número de fuerzas, si no todas son fundamentales. ¿Cuántas fuerzas fundamentales hay? ¿Cuál podría ser un buen número? ¿Ah? ¿28? Sí, podría ser, no sé. 203. Sí, puede ser. Pero bueno, ¿por qué cualquier número? ¿Por qué un número específico? ¿Por qué 3, 4, 5? ¿Por qué? ¿Y por qué no solo una? O sea, ¿cuál es la respuesta más estética, creen ustedes? O sea, concepto de estético. Hay cosas que son feas, no sé, como 123, bueno, no sé si es tan feo, pero parece un número, 1.344.201, no sé. Es como cualquier número. Uno esperaría que para cosas fundamentales los números sean más estéticos, más recurrentes, un poquito más especiales, ¿cierto? Entonces, bueno, la respuesta en realidad es complicada. Es como mi situación sentimental de Facebook. Así que, bueno, son cosas que pasan. Por eso estoy leyendo Sartre. No. Entonces, la respuesta de siempre es que en realidad hay 4 fuerzas fundamentales, ¿ya? Que es la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Ya, en principio son 4, pero en realidad algunas de estas fuerzas son más similares que otras, ¿ya? Como que se parecen un poquito. Y quizás, bueno, la diferencia es solo aparente y en realidad son todas manifestaciones de la misma fuerza. Entonces, en ese caso estoy pensando como que en realidad lo que me gustaría es que hubiese solo, ¿cuántas fuerzas? ¿Ah? Más chico, más chico. Una. Eso sería lo bonito. No sé si le hace sentido pensar que una fuerza es más bonita que 4 y que todas sean manifestaciones de esa misma fuerza. O sea, obviamente que es mucho más bonito uno, ¿no? No. Entonces, bueno, veamos, ¿en qué sentido se parecen? Al comienzo de que la teoría electromagnética estuviese completamente establecida, se pensaba que la fuerza eléctrica y la fuerza magnética eran diferentes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá está esta niña, ustedes han hecho experimentos que, bueno, o frotan 2 chalecos, no sé, o 2 objetos y después se lo ponen en el pelo así, se separan los pelos. Y es una manifestación de la fuerza eléctrica que en realidad es electrostática, ¿ya? Que significa que es la fuerza entre cargas que no se están moviendo, ¿ya? Y está, no sé, como uno observa un imán que el fierro se pega al imán, no sé, y si uno pone 2 imanes enfrente del otro, como que se repelen si lo hacen en una dirección y si lo da vuelta, si se pegan súper fuerte. ¿Ya? Entonces, se pensaba que esas 2 fuerzas son cosas diferentes. Ahora, hubo un señor que se llama Maxwell, apellido Maxwell, que se dio cuenta que en realidad estas 2 fuerzas son diferentes manifestaciones de una sola, que es la fuerza electromagnética. Esas ecuaciones que están ahí, que son bastante lindas, son lindas, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, digamos que uno estudia física para entender lo que significan estos símbolos, ¿ya? Y después uno manipula esas cosas y saca más información. Entonces, la carrera de un físico es entender esta cuestión. Y cosas un poquito más complejas. Pero bueno, lo que hacen estas ecuaciones es relacionar el campo eléctrico, que se denota E, con el campo magnético, que se denota B, ¿ya? Entonces, bueno, ρ aquí, esta letra ρ y epsilon son unas constantes. Ρ se refiere a la densidad de carga eléctrica, entonces esta ecuación dice, y epsilon es una constante del medio, ya es un número. Entonces lo que hace esta ecuación es decirme cuál va a ser el valor del campo eléctrico si tengo una cierta distribución de carga eléctrica. Esta otra ecuación, la segunda, dice que, miren, esta ecuación es muy similar a esta. Entonces, si esta relaciona la carga eléctrica al campo eléctrico.
y esta ecuación es casi igual que la otra. Entonces, a uno le gustaría que aquí hubiese algo distinto de 0, para que sea más parecida a la otra. Entonces, uno podría poner acá ρ' o otra letra, ¿sí? Pero si esa es la carga eléctrica, y yo no quiero que esta ecuación sea igual a la otra, el número que pondría ahí, ¿cómo lo llamaría? Si esa es carga eléctrica y ese es campo eléctrico, si aquí yo pongo un número y este es el campo magnético, lo debería llamar. Es reemplazar en la oración. Carga magnética, ¿sí? Ya, bueno, sí, eso es muy tentador hacerlo y hay físicos teóricos que lo hacen y estudian qué pasaría si existieran las cargas magnéticas. Pero la realidad es que las cargas magnéticas nunca se ha observado una. La carga magnética no existe, aparentemente, ¿ya? O sea, uno especula que existe la carga magnética porque produce muchos resultados, ¿ya? Muchas cosas interesantes en física, pero no lo hemos observado. Y entonces, aquí esta ecuación dice que las cargas magnéticas no existen. Y esta otra ecuación relaciona, ahora aparece a un lado de la ecuación aparece el campo eléctrico y al otro lado aparece el campo magnético. Entonces, esta ecuación relaciona la variación del campo eléctrico en el espacio con la variación del campo magnético en el tiempo, ¿ya? Y viceversa. Esta ecuación también relaciona la variación del campo magnético en el espacio con la variación del campo magnético en el tiempo. ST es por tiempo, ¿ya? Y bueno, otra vez, aquí podría agregar algo como un J, como este término, pero este J es la corriente eléctrica. Entonces, acá no puede existir ese término porque sabemos que no hay carga magnética y por lo tanto no hay corriente magnética, ¿ya? Bueno, entonces eso es un poco como lo que descubrió Maxwell, ¿ya? Y toda la teoría, toda la tecnología que está en sus teléfonos que funciona con electricidad es porque entendemos muy bien esas ecuaciones, ¿ya? Pero antes de que existiera Maxwell, como en el 1850, no entendíamos bien estos fenómenos. Entonces, en ese tiempo todavía era filosofía. Y 200 años después tenemos una tecnología súper buena que nos sirve a todos y es popular gracias a la comprensión de esto. La interacción débil. La interacción débil es una fuerza nuclear, ¿ya? Entonces, lo que ocurre es que pueden pensar que un neutrón es como un protón más un electrón, ¿ya? Entonces, un protón tiene carga positiva, ¿sí? Y un electrón tiene carga, y si sumamos las dos, da 0. Entonces, uno puede pensar que un neutrón es como un protón con un electrón y con otra partícula que no tiene carga, que se llama neutrino. Entonces, la fuerza nuclear débil es como la fuerza que mantiene, por decirlo así, el protón y el electrón juntos. Pero en algún momento esa fuerza no es suficiente y se desintegra, ¿ya? Entonces, y el neutrón se desintegra en un protón y un electrón y un neutrino, ¿ya? Esa es la fuerza nuclear débil. Ahora, ¿qué ocurre con la fuerza nuclear débil? La fuerza nuclear débil, ¿ya? Hay una descripción, se hizo una teoría, y resulta que es muy parecido al electromagnetismo, ¿ya? Entonces, estas cosas efectivamente se pueden unificar, ¿ya? Y aquí hay una cosa que, bueno, hay muchas ecuaciones. Esto se llama la función de Lagrange, ¿ya? Y esta función tiene información del campo magnético, o sea, del campo electrodébil, del campo magnético y de la materia. Esto R barra, R, L y L acá se refiere a las cargas que hay, ¿ya? A las cargas eléctricas y al neutrino. Ya representan eso. Entonces, un físico, como les decía, estudia física para poder entender esta cuestión y sacar información, ¿ya? Es como, eso si quieren es como literatura así un lenguaje súper raro y uno lo que aprende es trabajar con ese lenguaje. Bueno, gracias a eso el electromagnetismo se unifica con
la interacción débil y aparece todo junto a la interacción electrodébil. Entonces, este descubrimiento produjo un premio Nobel en 1979 por los 3 autores de esta teoría, ¿ya? Entonces, la unificación de la fuerza fuerte. ¿Qué da la fuerza fuerte? ¿Ya? La fuerza fuerte es lo que hace que los protones, porque dijimos a las cargas eléctricas que son iguales les gusta repelerse, ¿ya? Quieren estar lejos. Entonces ustedes se pueden imaginar que la fuerza fuerte es como una personita que está ahí que tiene los brazos cortitos y si no puede agarrar los protones se van a ir lejos. Pero si los protones llegan a estar lo suficientemente cerca, el tipo los va a agarrar y no los va a dejar escapar, ¿ya? Esa es como la fuerza fuerte. La fuerza fuerte es de muy corto alcance, ¿ya? Y vence a corta escala, vence a la fuerza electromagnética. Entonces, resulta que la fuerza nuclear fuerte no es muy diferente de la fuerza nuclear débil y el electromagnetismo. Y bueno, se hace una teoría en la cual se pueden poner toda la interacción en el mismo contexto. Y eso es lo que llamamos el modelo estándar. Ahora, esta es la función de Lagrange del modelo estándar, que es un poco más fea que la que mostré antes, ¿ya? Pero contiene toda la información. Y esta teoría lo que nos dice es que dentro de los protones y los neutrones hay estas partículas que se llaman quarks, ¿ya? Entonces los quarks ya no son, los protones ya no son, y los neutrones no son partículas fundamentales, están hechos de otras partículas que se llaman los quarks, ¿ya? ¿Se van a acordar de la palabra quark después? Un poco como los patos, así como quark. Entonces, bueno, fome, ya. Bueno. Entonces, bueno, tenemos este modelo que es súper bueno y se dice que es uno de los modelos más exitosos, más exitosos construidos por la humanidad, porque produce predicciones, predicho medidas que después luego se hacen en el experimento con mucha precisión, ¿ya? Entonces, de hecho, una de las predicciones que hace el modelo estándar es la del bosón de Higgs. Entonces, el bosón de Higgs se predijo en 1964 y el bosón de Higgs es necesario para dar masa a la materia, a los electrones. Ya digamos que los electrones por sí solos y los protones y todas las cosas no tienen masas por sí solas. Lo que pasa es que son como, imagínense que ustedes son como una partícula livianita, ¿ya? Una persona livianita, pero entran a un lugar donde está lleno de otra gente, ¿ya? Lleno de otra gente y quieren pasar, entonces vienen desde afuera y bueno, se mueven libremente y entran y se empiezan a frenar porque hay mucha gente y les cuesta pasar. Entonces el bosón de Higgs es como una población de esa gente que no los deja pasar, ¿ya? Y bueno, el premio Nobel por esto se dio en el 2013, o sea, casi 50 años después de su predicción. Entonces, uno tiene razones para creer en que estos modelos funcionan y que de verdad describen la realidad. Entonces, existe otra idea que va más allá, que el modelo estándar describe todas estas fuerzas en el mismo contexto, las pone al mismo pie, ¿ya? Pero la gran unificación es otra teoría que va más allá y la gracia que tiene es que reproduce estas fuerzas cuando uno la observa a energías más bajas. ¿Ya? Entonces, aquí puse un ejemplo de estas teorías que se llama la teoría de Super-Yang-Mills, que, bueno, si se fijan, es un poco más simple que las cosas que escribí antes, ¿ya? Y de hecho se puede escribir de manera más simple aún, un poco trabajando el lenguaje, ¿ya? Entonces recuerden esa teoría de Super-Yang-Mills. Entonces falta una fuerza. ¿De qué fuerza no he hablado? Gravedad. Muy bien, gravedad. Entonces gravedad es la teoría que, bueno, construyó Einstein, que lo que dice es que no hay una fuerza que actúe entre un cuerpo y otro. En realidad lo que ocurre es que el espacio es como una membrana y dentro de esa membrana, dentro de esa membrana se curva
y como que los planetas o las cosas que se mueven alrededor de esa cosa que curva mucho el espacio tiende a caer y a precipitarse a lo que produce esa curvatura. ¿Ya? Entonces es el cuadro de Einstein y él escribió esta teoría que, si se fijan, es mucho más simple que todos los que les puse antes. ¿Ya? Entonces esta se llama la acción de Einstein-Hilbert, que es como una medida, digamos, como de la curvatura del espacio, ¿ya? Entonces, uno lo que hace es como intentar minimizar ese número. Uno calcula eso y un número, y uno lo intenta minimizar y sale lo que se llama las ecuaciones de Einstein. Entonces, ¿por qué uno dice que la materia curva el espacio? Es porque al lado izquierdo de esta ecuación aparece la curvatura del espacio, ¿ya? Y la medida del espacio, o sea, como la regla que uno usa para medir distancia. Y a este lado aparece la energía de la materia. Entonces, si no hay materia, esta ecuación uno las puede resolver solo y es solo espacio, ¿ya? Pero si no, uno tiene que modificar esas soluciones que hay materia. Entonces, por eso uno dice que la materia curva el espacio. Entonces, la teoría de Einstein predijo la existencia de agujeros negros. Los agujeros negros son tan antiguas como la teoría de Einstein. Y bueno, solo ahora fuimos capaces de detectarlo. Hace poco, si ustedes escucharon o vieron en los medios, apareció este experimento que se llama LIGO, donde decían, medimos 2 agujeros negros que estaban chocando. Entonces han sido detectados. También la teoría de Einstein predice la existencia de agujeros de gusano, ¿ya? Que es literalmente casi lo que ocurre ahí, que es que 2 puntos del espacio se pueden conectar como por un túnel, ¿ya? Entonces, eso no ha sido detectado, pero si una predicción fue correcta y precisa, quizás la otra también. Entonces, quizás hay que esperar, no sé. Así funciona la física. A veces produce cosas que de verdad uno observa, y si no existen, uno tiene que cuestionar la teoría de Einstein y decir, bueno, le faltan modificaciones. Ya, entonces, otro premio Nobel más para la física por la detección de los agujeros negros y la elaboración de este experimento que se llama LIGO, que nos ayudó a observar estos agujeros negros. Entonces, hay hartos premios Nobel en física por muchas otras cosas, pero les presentamos como cosas así bien puntuales, históricas. Entonces, la unificación de la gravedad, ¿es posible? Hay a ver, ¿qué tenemos hasta ahora? Entonces, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte sí se pueden unificar, tenemos teorías que lo hacen y, bueno, funciona más o menos decentemente. Pero la fuerza de gravedad está ahí como que no quiere unirse. Ustedes vieron cuando puse las funciones de Lagrange de estas teorías, era bastante complicado todo ese corcho, hacer una ecuación gigante. Y mientras que la de la gravedad era mucho más simple, mucho más concisa. Entonces, en realidad, no lucen muy parecidos las dos. Pero aún así nosotros insistimos en que tiene que unificarse de alguna forma porque nos gusta demasiado este principio de que hay una sola explicación para todas las cosas. Entonces, lo estamos persiguiendo. Pero igual es un poco diferente, entonces, pero bueno. Algunos números, digamos que, bueno, la intuición indica que sí, o sea, más bien, no sé si intuición, mi deseo de que ocurra, puede ser, indica que sí. ¿Y por qué ese principio de unir cosas y hacerlo cada vez más generales, cómo funciona? Entonces, en este caso, debería funcionar. Ahora, algunos cálculos así como uno dice hand waving, como con las manos, así como especulación, indican que esta unificación debería lograrse a muy alta energía, ¿ya? Entonces, si uno lo piensa, a baja energía estamos como en esta línea donde todas las fuerzas lucen como cosas diferentes. Si uno aumenta un poquito la energía, uno observa que la fuerza débil y la fuerza electromagnética se unifican. Si sube un poquito más la energía, se unifican estas tres, y uno esperaría que una energía mucho más alta en realidad se unifiquen todas, ¿ya? Entonces, es algo que se espera que ocurra a energías muy, muy altas. O sea,
a energías de escalas cosmológicas, ¿ya? Entonces, bueno, no tenemos energía para hacer eso. O sea, necesitamos como un experimento del tamaño de la galaxia para verificar la unificación de la gravedad con las otras interacciones. Entonces debemos seguir confiando en nuestro lenguaje favorito, que ahora a todos les gusta, que es la matemática. Eso, ahora a todos les gusta la matemática. Muy bien. Entonces, la importancia de este lenguaje. Ahora, nosotros confiamos firmemente en este lenguaje, ¿ya? Porque este lenguaje nos da respuesta. No es cualquier lenguaje. Entonces, la matemática, si lo piensan, es un lenguaje que ya vieron ustedes que hay muchos símbolos. Y hay reglas para su yuxtaposición. O sea, uno puede poner un símbolo al lado del otro si satisface algunos requisitos y luego cuando uno lo junta produce otra cosa que es como un poco como el ajedrez. Hay muchas reglas, ¿ya? Pero si uno aprende a jugar, puede jugar. Entonces, este lenguaje es como un lenguaje perfecto en el sentido de que yo no puedo escribir cualquier lecera, ¿ya? Por ejemplo, si escribo 2 por 3 igual 3, todo el mundo, un extraterrestre, me puede decir, eso está malo, ¿ya? Eso no es correcto. Lo que es cierto es que 2 por 3 igual 6, ¿ya? Eso es correcto. Entonces, la matemática lo que hace es como nosotros tenemos una base de datos que nos indica que los modelos son correctos y que la matemática funciona y que es súper predictiva. Entonces nosotros queremos seguir trabajando con eso, usar más matemática y construir otros modelos. Entonces, bueno, cuando estaba haciendo esto me acordé de esta película de Arrival, ¿ya? Que son unos extraterrestres que llegan a la Tierra y se instalan con esa nave en forma de huevo y toda la humanidad especula de por qué están estos tipos acá. Así como, ¿qué están haciendo? Nos quieren invadir, nos quieren matar. Todo. Bueno, es un spoiler alert, sorry. Bueno, y en realidad lo único que quieren ellos es dejarnos su lenguaje como tesoro. O sea, ese lenguaje supuestamente va a ayudar a la civilización a desarrollarse al próximo paso. Entonces, bueno, si no conociese la matemática, yo pensaría que ese lenguaje es la matemática. Bueno, entonces lo que vamos a hacer para lograr esta unificación de la gravedad con la otra fuerza es usar todo lo que tenga nuestro cerebro. Entonces, criterio de consistencia matemática, que es como trabajar con el lenguaje, bla, bla. Estética también aparece. La estética es una rama de la filosofía que abarca muchas áreas y en la ciencia exacta está presente. Filosofía, para pensar así súper abstracto, como desde lo más alto posible y observar la realidad y así como, no sé. Drogas no están permitidas en esto. No sé, perdón, ¿ya? Intuición. O sea, todo lo que yo sé, ya toda mi experiencia la voy a tratar de usar y bueno, finalmente el prueba y error, ¿ya? Prueba y error, así como ya sabéis que no sé, no me da más el cráneo, voy a intentar cualquier cosa y si funciona, funciona y si no, no. A veces funciona, es lo más desesperado, pero bueno, es una técnica. Entonces, ¿por qué dije estética? O sea, ¿cómo luce una ecuación bella? ¿Se imaginan cómo luce una ecuación bella? Es una ecuación bella, ¿ya? Esa ecuación contiene información, describe la interacción electrodébil, fuerza y fuerte en ausencia de materia, ¿ya? Estas son como una de las ecuaciones de Maxwell que escribí al comienzo, ¿ya? En ausencia de materia. Entonces, F acá sería el campo electrodébil o el campo fuerte y D es como lo que uno llama un operador. Entonces, el operador D agarra el F y le pega una vuelta, ¿ya? Así como lo enreda un poco y lo dice igual a 0. Entonces, después uno lee, cada componente tiene que ser igual a 0 y eso me va a decir que el campo magnético se propaga de alguna forma. Y esta otra dice como, bueno, voy a agarrar F, ¿ya? El campo que estoy estudiando, le voy a aplicar una operación que se llama Hodge, el operador de Hodge, y el operador de Hodge lo va a agarrar, le va a dar otras par de vueltas y después agarra el operador D y le doy otro par de vueltas y produce otra información, ¿ya? Así funciona la cosa. Entonces, para cualquier físico, esta es una ecuación muy bella, ¿ya? Entonces, bueno,
en ese sentido aparece la estética en este asunto. En realidad, la estética, si usted lo piensan, o sea, una vez vi un documental que hacían un experimento donde habían bebés y les ponían caras, ¿ya? De personas. Entonces veían las reacciones de los bebés y los bebés a veces ponían caras feas, ponían caras así como sonreían y se dan cuenta que efectivamente los bebés sonríen más o perciben mejor las caras que consideramos bonitas, ¿ya? Y bueno, después decían, ya, ¿qué significa que la cara sea bonita? Entonces trataban de identificar los rasgos generales y lo que ocurre es que las caras bonitas tienen más simetrías. Eso significa, tener una simetría significa que yo no necesito conocer todo el objeto, solo necesito conocer una fracción del objeto para reconstruirlo por completo. Entonces, por ejemplo, una esfera tiene simetría, valga la redundancia, esférica. Eso significa que yo puedo observar una parte de la esfera, un segmento pequeñito, y después lo giro, uso la simetría y lo reconstruyo completo. ¿Sí? ¿Se entiende? Si quiero reconstruir un cubo, no necesito tener datos de todo el cubo, solamente miro una cara y después sé que el cubo tiene 6 caras y las 6 caras son iguales. Así funciona la simetría. Entonces, imagínense, para el cerebro, ver una cara más simétrica significa que uno tiene que escribir menos datos en su memoria, porque uno solamente identifica los datos, los rasgos principales, y la memoria reconstruye todos los otros datos. Entonces, de la misma forma, creo que la razón por la cual en física nosotros encontramos que este tipo de expresiones son bellas es porque nos causan eso. Aquí hay mucha información, pero escrita de una manera muy concisa. Entonces, estrategias para la teoría del todo. Entonces, lo primero que se me ocurre es agarrar un modelo de partícula, que es la teoría electrodébil, fuerte y electromagnetismo, agarrar la relatividad general y mezclarlas, ¿ya? Ahora, hay un ingrediente secreto que no pude mencionar, o sea, por cosa de tiempo, que es la supersimetría, ¿ya? Supersimetría, bueno, hablé de simetría, entonces puedo decir algo de supersimetría. Supersimetría es como una simetría entre las interacciones, como entre el campo magnético, es como un tipo de simetría así, como entre el campo magnético y las cargas eléctricas, ¿ya? Que de alguna forma relaciona algo que son partículas cargadas o que uno llama fermiones con las partículas que llevan las interacciones que se llaman bosones, ¿ya? Entonces hay una simetría que produce uno a partir de otro. Entonces eso me permite saber que si conozco las interacciones, como que podría conocer las partículas que tienen que existir. ¿Ya? Eso es más o menos como lo que podría ser supersimetría. ¿Ya? Así muy concisamente contado. Y entonces uno agarra el modelo de partículas, relatividad general y supersimetría y cocina esto que es lo que llamamos supergravedad, ¿ya? Entonces supergravedad es una teoría que efectivamente contiene partículas, la física de partículas y un modelo de gravedad, ¿ya? Esa teoría se puede escribir, una forma de escribirla es esta ecuación, esta sería la ecuación de Lagrange. Ahora, eso después si uno lo expande, digamos que uno usa estos trucos que les decía, uno sabe que este operador actúa sobre esa cosa y lo revuelve y saca otras cosas, uno puede escribirlo de esta forma, ¿ya? Solo voy a decir que el primer término es la teoría de gravedad de Einstein, ¿ya? Ahí está la gravedad de Einstein. Y por acá abajo están las partículas. Ahora, el problema de esta teoría es que el comportamiento microscópico no está garantizado. Comportamiento microscópico significa que a muy pequeña escala la teoría funciona, ¿ya? Pero a muy pequeña escala funciona otra cosa que se llama la mecánica cuántica, que no tuve mucho tiempo de hablar de ella tampoco. Pero bueno, lo que ocurre es que a pequeña escala la materia no se comporta clásicamente, no es predictible, ¿ya? No se puede predecir mucho. Por ejemplo, un electrón puede estar en muchos lugares simultáneamente, ¿ya? Una persona no puede, ¿ya? Un electrón puede pasar, no sé, por esta madera, no sé, y no le pasa nada, ¿ya? Entonces, bueno,
la mecánica cuántica es así, la mecánica cuántica es probabilista, ¿ya? Entonces, uno solo tiene posibilidades de medir probabilidades. Hay probabilidades de encontrar el electrón en alguna situación particular, ¿ya? No como este objeto que si yo lo lanzo, yo sé exactamente dónde va a estar el centro de gravedad en cada momento. Un electrón no, porque un electrón se puede ir como por la trayectoria clásica y por otra se puede desviar, se puede dar una vuelta por allá y ya. Entonces, bueno, la mecánica cuántica es así. Y lo que ocurre con estas teorías es que el comportamiento cuántico no está garantizado y bueno, ese objeto de estudio, ¿ya? Que eso ocurra, que de verdad sea consistente con la mecánica cuántica. Y tampoco reproduce perfectamente el modelo estándar, porque predice más partículas de las que vemos. Entonces, no es tan bueno, ¿ya? Pero es muy bonito. Otra posibilidad es cambiar el paradigma, ¿ya? El paradigma de física de partículas es que, la palabra lo dice, la materia está constituida de partículas y las partículas son objetos puntuales, básicamente, ¿ya? La teoría de cuerdas lo que propone es que la materia está construida de cuerdas, ¿ya? O sea que cuando hablaba de quark y de los electrones, la teoría de cuerdas dice que en realidad estas partículas son manifestaciones de la cuerda. Entonces imagínense la cuerda de un violín vibrando. Cada nota, cada frecuencia que es diferente sería como una partícula diferente. Ya, eso es teoría de cuerda. Y bueno, uno puede escribir, esto se llama el principio de acción también, que es como la ecuación que mostré antes, y que es la acción de teoría de cuerdas, ¿ya? Entonces, este en particular es tipo 2b. Bueno, ¿qué ocurre? El comportamiento a escala microscópica está garantizado, pero las dimensiones del espacio-tiempo tienen que ser 10, ¿ya? No 4. Nosotros actualmente percibimos 4, ¿ya? Entonces, eso es como raro, ¿ya? Y tampoco reproduce exactamente el modelo estándar. Entonces, como que unifica, pero no está bien relacionado con la realidad. Entonces, bueno, una pena. ¿Qué pasa con las dimensiones extra? Las 6 dimensiones extra, se dice que, mira, lo que pasa es que esas dimensiones extra existen, pero no las percibimos porque son muy pequeñas. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven a esta persona que está caminando por la cuerda, esa cuerda se ve como una línea, ya con un objeto de una dimensión. Pero si un bichito en la cuerda se da cuenta que se puede dar una vuelta completa alrededor de la cuerda. Entonces, él se da cuenta, porque es muy pequeñito, que hay una dimensión que está enrollada, ¿ya? Entonces, pero en este caso son 6 dimensiones. Entonces, lo que dice teoría de cuerdas es que esas dimensiones que están enrolladas son un poco más complejas y tienen 6 dimensiones y son unas geometrías que se llaman de Calabi-Yau, ¿ya? Entonces, un nombre nomás por si quieren ver. ¿Ya? Entonces, eso es lo que produce, y esta teoría de dimensiones pequeñas compactificadas se llama teoría de Kaluza-Klein. Ahora, el otro problema es que debería haber mencionado que en realidad hay varias teorías de cuerdas diferentes y también tenemos supergravedad. Entonces, la teoría del todo que estoy buscando, la teoría de unificación, se me va un poco a las pailas porque yo quiero una teoría, no quiero 5. Entonces, si hay 5, alguna tiene que estar mala, ¿o no? Entonces, bueno, apareció este personaje que se llama Edward Witten, que se dio cuenta que entre las diferentes teorías de cuerdas, aquí está la teoría tipo 1, tipo 2, cuerda heterótica, está supergravedad y esta otra teoría de cuerdas. Él se dio cuenta que todos estos modelos aparecieron como teorías diferentes, ¿ya? Entonces la gente dijo, no pueden existir, no pueden ser todas diferentes. O sea, eso va en contra de mi principio de unificación. Y de lo que se dio cuenta Witten es que uno podía agarrar como un operador, ¿ya? Agarrar una teoría, revolverla, darle un poco de vuelta y reproduce otra. Y luego agarraba esa teoría, le daba otra par de vuelta y reproducía la otra. Entonces, en realidad, parece que todas las teorías de cuerda y supergravedad aparecen como diferentes límites de otra teoría, que no sabemos lo que es, y que Witten la llamó teoría M, ¿ya? O sea, esa teoría debe existir, pero no sabemos bien lo que es, pero sabemos que conocemos, es como una casa y conocer toda la esquina de la casa, pero
no poder entrar a la casa y saber lo que hay adentro, ¿ya? Y a esa teoría Witten la llamó teoría M, ¿ya? Algunos dicen que es por madre, pero teoría madre, pero algunos dicen que en realidad es la W de Witten al revés. ¿Ya? Entonces, bueno, esa es la historia con teoría M, y ya para finalizar. Entonces, digamos que esto representa como supergravedad y esto teoría de cuerda. ¿Ya? Entonces, como que llegamos a una solución que es súper bella. O sea, hay unicornios, es como un caballo, pero más idealizado, ¿ya? Como que excede un poco la realidad. Es muy bello, pero excede la realidad porque lo que vemos en realidad en la naturaleza son caballos, ¿ya? Y teoría de cuerda es como un Pegaso, ¿ya? Como también es súper bello, pero no sé, si uno le corta la ala a un Pegaso, no es un caballo exactamente, ¿ya? Entonces, en el sentido de que estas cosas no reproducen en el momento la realidad tal como la vemos, ¿ya? Pero bueno, nosotros seguimos persiguiendo, digamos, esta teoría y creemos que se podría construir, ¿ya? Si no, sería muy decepcionante para muchos, pero bueno, así es la vida. Entonces, resumen, la física es como un cable, ya si se lo imaginan, desde la filosofía a la realidad. ¿Y por qué de la filosofía? Porque cuando estamos hablando de 10 dimensiones, 11 dimensiones, de una teoría M, y son cosas que no podemos medir, entonces estamos en realidad filosofando sobre qué es lo que podría ser la realidad. Pero sin embargo, somos capaces de producir algunos resultados bien concretos, como el electromagnetismo que permite que haya una luz acá, ¿ya? Y sus teléfonos y mi computador y todo. Entonces, la física elabora modelos que nos permiten predecir los fenómenos y controlarlos. Ese es el objetivo de la física, poder predecir, ya que uno sepa exactamente lo que va a pasar con cualquier sistema. Las teorías de unificación son deseables porque tendrían gran poder predictivo. O sea, agarro una teoría y puedo producir todo lo que pasa, ¿ya? Esa es la idea. Y por razones estéticas, como ¿por qué voy a tener 1000 teorías, 100, etcétera? Quiero solo una teoría que prediga todo. Y aún no poseemos una teoría del todo consistente con las observaciones experimentales, pero estamos caminando en esa dirección. Gracias. Ya. Mira, bueno, tú estás explicando algo interesante en realidad con respecto desde la física clásica a la mecánica clásica, a la mecánica cuántica, para explicar las partículas subatómicas que son más allá de lo explicable con la física clásica y la mecánica clásica. Pero claro, entonces, bueno, en realidad a mí siempre me ha interesado esto, en realidad yo soy fotógrafo, no tengo nada que ver con el mundo de la ciencia, solamente como una especie de curiosidad con respecto a lo que es la realidad. Porque todos vivimos en un espacio dimensional y curiosamente siempre nos estamos preguntando qué sucede, por qué estamos en este espacio. O sea, claro, tú hablabas de los quarks, de las subpartículas atómicas, y a veces uno piensa, y no sé, ¿qué pasa con el punto de vista del observador frente al desarrollo de estas partículas, digamos? Pues el observador tiene una importancia, tiene una gran importancia, Sí. porque ¿cómo se comportan estas partículas desde el punto de vista del observador, digamos? Sí. Bueno, en estas teorías, claro, o sea, cuando uno no habla de mecánica cuántica, el observador está ahí viendo y no pasa nada, uno no afecta el sistema, ya uno ve y el sistema se ve inalterado por mi presencia cuando veo lo que está ocurriendo. Pero eso es solo una aproximación. En la realidad, el hecho de que uno se esté observando algún fenómeno lo afecta. Solamente cuando los fenómenos ocurren para grandes cantidades de materia o escalas grandes, no microscópicas, esos fenómenos, esas perturbaciones las puedo despreciar. Pero en la mecánica cuántica no. Entonces, en la mecánica cuántica, por ejemplo, dice que para un electrón yo no puedo medir la velocidad y su posición al mismo tiempo. Tengo que decidir qué puedo observar. Claro,
Y ese es un problema filosófico importante cuando uno habla de gravedad, por ejemplo, porque uno gravita y uno está dentro del espacio. Entonces, como observador, afecta la observación. Entonces, es un poco más complicado. Pero es cierto, el observador en general afecta las observaciones. Con respecto a que usted había mencionado de que cuando se trata de unificar las fuerzas trabajando con la tercera dimensión, o sea, la dimensión que vivimos, es imposible unificar lo que es la gravedad con el resto de fuerzas. Pero cuando se trabaja con, si añadiéramos más dimensiones a lo que es el sistema, funciona. Pero ¿en qué se diferencia en qué varía en que la unificación de la fuerza pueda juntarse cuando se añaden dimensiones? Ah, sí. Es que hay una cosa, de nuevo, con la mecánica cuántica. Entonces, todo lo que yo mostré cuando escribía el principio de Lagrange, esas ecuaciones que escribía, son ecuaciones clásicas. Entonces, hay otro proceso que uno hace en física para poder entender las partículas a pequeña escala, o el espacio a pequeña escala, que se llama cuantización. ¿Ya? Entonces, uno agarra la mecánica clásica y la cuantiza. ¿Ya? Entonces, uno es como que agarra la mecánica clásica y lo traduce a otro idioma, que el de mecánica cuántica, y ve qué es lo que le dice a uno ese lenguaje. Ahora, cuando uno hace eso con la teoría de cuerdas, lo que ocurre es cuando uno hace esa transferencia de la mecánica clásica a la mecánica cuántica, en una parte del cálculo aparece un infinito. ¿Ya? Aparece infinito por un número que depende, multiplicado por un d, ya que es el número de las dimensiones, menos 10. Entonces aparece como d menos 10 por algo que es infinito. Entonces, los infinitos no son deseables en física. ¿Ya? Infinito es como una abstracción, pero nosotros nunca observamos en la naturaleza cosas infinitas. ¿Ya? Es solo un concepto matemático. Entonces, para eliminar ese infinito, tenemos que decir que d vale 10, para que sea 0 por un infinito de un orden menor que ese 0. Entonces, por eso es necesario que la dimensión del espacio-tiempo sea 10. Bueno, primero que todo, felicitarte por la presentación. Es como súper clarificadora para las personas que no somos tan estudiosos del tema, más que aficionados. Gracias. Pero te quería hacer la siguiente consulta. A nivel, ¿qué me dices tú personalmente? ¿Qué pasa si aparece una quinta fuerza? Que hasta donde yo tengo entendido, sí ya apareció. Sí. Hay estudios acerca de eso y es si es que esta teoría de unificación le da cabida a una quinta fuerza después de todo lo que ha costado incluir la gravedad. Sí. Bueno, sí, eso es cierto. Recientemente hay una noticia sobre el descubrimiento de una partícula que podría revelar que existe una quinta fuerza. Ya. Eso destruye mis charlas, obviamente, como no sé qué decir, no sé, a ver, voy a inventar algo rápido, no. Obviamente, estas teorías de unificación lo que hacen es, digamos que es como un esquema que funciona para unificar las interacciones que ya conocemos. Entonces, uno la ajusta para que funcione con ese número de interacciones. Pero si aparece una quinta fuerza, obviamente hay que tener más datos sobre eso, pero seguramente va a existir un esquema de gran unificación modificado, pero no tanto del mismo estilo, que lo va a contener igual. ¿Ya? Lo que pasa es que en las teorías de unificación yo hablé de simetrías, ¿verdad? Entonces, las interacciones, las fuerzas, tienen que ver con simetrías. ¿Ya? Entonces, el electromagnetismo tiene que ver, por alguna razón, con una simetría que se llama U1, que es la simetría del círculo, ¿ya? Por decirlo así. Eso significa que uno puede rotar un vector o la partícula, lo puede rotar sobre algún círculo interno, ¿ya? De la construcción matemática, y la teoría queda igual, no pasa nada. Entonces uno agarra la teoría electromagnética, le da una vuelta y la teoría queda igual. Entonces es una simetría 1. La simetría de electrodébil
tiene que ver como con la simetría de una esfera, ¿ya? Con una simetría que se llama SU2, tiene un nombre. Es la simetría de la esfera, pero un poco más complicado que la esfera porque es como la esfera con los puntos antipodales identificados, ya, como que eso lo, ya. Ese U3 es la simetría de la fuerza fuerte, ¿ya? Que bueno, también tiene como una geometría asociada. Entonces, lo que hace una teoría de gran unificación es que agarra una simetría más grande que contiene la otra simetría. Por ejemplo, un cilindro contiene la simetría U1, que es como la simetría del círculo, porque puedo girar, pero tiene otra simetría que es de traslación, que yo me puedo mover a lo largo del cilindro y el cilindro luce igual en un cilindro infinito. Entonces, lo que uno hace es que agarra una simetría lo suficientemente grande para que contenga toda la otra. Entonces, en este caso, si hay una quinta fuerza, habría que entender qué simetrías necesita, o qué simetría, o esa fuerza es una manifestación de qué simetría. Entonces, yo miraría esa simetría y buscaría otro grupo, o sea, otra simetría de gran unificación que las contenga todo. Pero digamos como que el esquema está construido, entonces podría funcionar. Y si no es así, sería lo más divertido, porque cuestionaría mis modelos y significaría que tendría que hacer algo mucho más complejo o pensar mucho más lo que tengo que hacer, y quizá eso sería de ayuda. Pero en cualquier caso, algo interesante, eso podría hacer, creo. Un aplauso para Mauricio. Gracias.